Hola, bueno, ¿cómo estamos? Vamos a hablar en esta oportunidad sobre el planteamiento del problema en un proceso de investigación. Y para ello vamos a iniciar haciendo referencia a qué es plantear un problema, que no es otra cosa que afirmar y estructurar la idea de la investigación a través de unas preguntas que nos hacemos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué ocurre? ¿Dónde está? ¿Cuál es la situación que afecta en general a la comunidad? ¿Cómo mejorar un proceso? Etcétera. En tal sentido, podemos hablar que el planteamiento del problema es básicamente establecer o consiste básicamente en establecer la relación entre dos o más variables que se formula en forma de una pregunta que debe ser clara, precisa y sin ambigüedades, que debe implicar la posibilidad de una prueba empírica, es decir, de observarse a través de la realidad. En este proceso es muy importante tener claro que aún nosotros no hemos abordado otros espacios del cómo lo vamos a resolver. Simplemente vamos a determinar qué es lo que está ocurriendo que puede ser objeto de nuestro proceso de investigación. El problema normalmente se formula a través de unas preguntas que orientan el desarrollo del mismo y que esas preguntas nos van a permitir respuestas que se materializan básicamente a través de los objetivos. Y en esa formulación es importante tener presente que no se deben utilizar términos confusos, ambiguos y tampoco abstractos o imprecisos. Es muy importante cuando estamos desarrollando un proceso de investigación y tenerlo desde un comienzo muy claramente establecido, que no debemos utilizar adjetivos que denoten exageraciones y que por supuesto no tengan la forma de verificarse. Cuando estamos hablando del planteamiento del problema, necesitamos desarrollar unos contenidos o unos elementos que son todos los que conforman ese planteamiento. Y entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando de un planteamiento cuantitativo, dependiendo del enfoque que le vamos a dar a la investigación, estamos hablando que en ese planteamiento del problema debemos incluir la pregunta problema o pregunta de investigación, la justificación, que es una descripción sobre el estudio que vamos a hacer, sobre para qué sirve y el por qué es importante o por qué debe desarrollarse. Igualmente incluye el análisis de la viabilidad o factibilidad del estudio, los objetivos que son específicos y el general y los específicos, y las deficiencias del conocimiento que las resolvemos a través de un estado de arte, que es el que nos permite identificar qué es lo que hay escrito sobre el tema en particular. Cuando hablamos del planteamiento cuantitativo, es decir, un planteamiento que lo podemos medir, que lo podemos validar, que lo podemos verificar a través de diferentes pruebas, estamos hablando de un planteamiento, es decir, de un enfoque de la investigación orientado a explorar, describir, relacionar o explicar variables e implica el perfeccionamiento de la idea. Igualmente, este planteamiento es útil para evaluar, comparar, interpretar o establecer precedentes y determinantes de casualidad y sus implicaciones sobre un fenómeno determinado. Los elementos ya los mencionaba, que en ese planteamiento incluimos los objetivos, las preguntas, la justificación, la viabilidad y las deficiencias del conocimiento que hacen referencia de manera específica al estado de arte. Como criterios específicos para determinar ese planteamiento del problema, debemos hablar de la delimitación. Es muy importante porque es el que nos permite centrarnos y debe ser muy puntual para que no dé lugar a divagar o a confusiones, sobre todo cuando se van a definir los objetivos. Igualmente es importante tener en cuenta la relación entre las variables, la formulación como pregunta y tratar el problema mediante métodos o procedimientos que permitan la medición y la observación del fenómeno.
Igualmente el problema se puede plantear desde el punto de vista cualitativo, es decir, desde un enfoque de la investigación cualitativo. Y en este caso estaremos haciendo referencia a las percepciones, al entendimiento y definiciones respecto a los fenómenos analizados desde la óptica de los participantes. Es decir, en este método cualitativo es importante tener presente que hay una interacción, una relación muy directa y en muchos casos se involucra el investigador junto con los actores del problema para poder definir aspectos relacionados con los aspectos mencionados de ese planteamiento, que tiene entre otras unas condiciones o unos elementos, unos criterios fundamentales para desarrollarlo. El primero, los elementos que hace relación al propósito, los objetivos, las preguntas, la justificación y las deficiencias del conocimiento, que son temas o conceptos muy similares a los del planteamiento cuantitativo. Cuando estamos hablando del planteamiento cualitativo, igualmente es importante tener presente la muestra, es decir, determinar los casos, las unidades o participantes que van a ser parte del proceso, determinar los conceptos y variables, proponer una muestra inicial. En ese proceso de planteamiento del problema tenemos una primera inmersión en el campo, es decir, meternos dentro del proceso de investigación con los agentes los actores, agentes y en general participantes del proceso. Tiene como objetivo examinar el contexto seleccionado, es decir, el ambiente inicial donde nosotros vamos a trabajar para analizar la conveniencia y accesibilidad a esa información. Es muy importante, fundamental, la revisión bibliográfica que nos va a permitir precisar conceptos, exponer las ideas cómo vamos a recopilar los datos, contemplar problemáticas amplias y hacer el entendimiento, la primera interpretación sobre los datos referidos.